vamos a comenzar a estudiar, o comenzar no, sino a estudiar por completo el libro de Joel. Como saben, estamos haciendo un recorrido muy rápido por cada uno de los libros de la Biblia, en este caso del Antiguo Testamento, porque la intención básicamente es que podamos entender en forma general de qué va el libro, cuál es el tema, cómo está estructurado el tema que desarrolla en este caso el profeta Joel, y luego a partir de ahí pues que nos animemos a estudiarlo y que sea de bendición para todos. No sé si alguien de los presentes ha estudiado o ha leído el libro de Joel estos días. Si no, quisiera animarlos a que lo hicieran. Es un libro cortito, son 3 capítulos. Es más corto incluso que Oseas, que fue el que acabamos de estudiar, que tenía 14 capítulos. Este solamente tiene 3. Se lee muy rápido. Pero su contenido es realmente impactante. Cuando lo leemos con detenimiento podemos ver allí detrás esa esperanza y entendemos que este libro también nos habla de la salvación en Cristo. Y eso es algo maravilloso cuando logramos descubrir cómo se logra ver detrás del velo de la historia que cuenta el profeta, de su narrativa, cómo podemos ver el Evangelio. Realmente nos quedamos asombrados, ¿no? Y cuando lo hacemos a modo propio, pues es aún más maravilloso, ¿no? Por lo tanto, yo quiero animarlos, hermanos, para que puedan leerlo y que a partir de ahí, pues, se gocen también de cómo el Señor nos habla por medio de los profetas. Bien, quisiera comentar, bueno, a modo de introducción, estamos aquí, ya hemos hablado un poco de este orden histórico redentor, y nos encontramos, después de estudiar Oseas, nos encontramos ahora con el libro de Joel. Es el siguiente profeta menor. Antes de poder pasar propiamente el libro, recordar algunos elementos de los que hablamos el martes pasado, cómo está estructurada, ¿no? El Antiguo Testamento, típicamente en las Biblias que tenemos delante nuestro, los profetas menores son los últimos libros del Antiguo Testamento. ¿Sí? Son los 12 últimos libros, y a ese conjunto de libros se le denomina el libro de los 12, justamente porque son 12 profetas menores. Allí, en cada uno de estos profetas se va a tratar básicamente de 3 temas. El tema de la denuncia del pecado del pueblo, ya sea del pueblo de Israel o del pueblo de Judá, el juicio severo que el Señor promulga por causa de ese pecado, pero al mismo tiempo esa voz de esperanza, ¿no? Esa voz que nos habla de la misericordia de Dios y tiene siempre añadida la esperanza que trae cada uno de los libros. Así que, como dice allí en la diapositiva, es el comentario de Dios sobre la historia de un pueblo y cómo Él actúa para dirigir esa historia, ¿no? Entonces vemos también la providencia del Señor y la soberanía de Dios de cómo controla todos los asuntos de la vida del pueblo, cómo utiliza incluso naciones extrañas para venir a ejecutar sus juicios a su pueblo, pero ellos a la vez son responsables. Aquí siempre aparecen esos dos elementos que resultan misteriosos para nosotros, ¿no? Que el Señor controla todas las cosas en su soberanía, pero a la vez el hombre es responsable de sus actos. Las dos cosas siempre van de la mano, ¿no? Y en el caso de los pueblos que atacaron a Israel y a Judá, igualmente fueron luego puestos a juicio de parte del Señor, ¿no? Porque eran responsables de sus hechos al atacar al pueblo de Israel. Entonces siempre vamos a intentar entender el significado de la historia que hay detrás de los libros que estamos estudiando y lo que podemos aprender de ellas. Algunos elementos que quedaron un poco en el tintero el martes pasado me gustaría aclararlos. Hubo al menos 2 o 3 preguntas que quisiera precisar esta tarde antes de entrar propiamente al libro. Uno de ellos era el tema de Efraín. ¿Por qué razón habla simultáneamente de Israel y de Efraín?
allí en el libro de Oseas y en otros muchos textos bíblicos aparece ese paralelismo entre los dos. Aquí en el mapa nosotros vemos las 12 tribus de Israel, cómo se distribuyeron las tierras de Canaán cuando ellos llegaron allí a la conquista. Ustedes recuerdan allí la narración de Josué y los libros que siguen, cómo se repartieron las tierras, ¿verdad? Entonces, ahí están las 12 tribus de Israel, que corresponden básicamente a los 12 hijos de Jacob. ¿Sí? Solamente uno de ellos, que es José, no aparece ninguna tribu de José, ¿verdad? Porque José heredó en Manasés y en Efraín, que fueron sus dos hijos, pues ese legado, ¿no? Entonces aparecen esos 12 y hay una tribu que no aparece, ¿no? Que es la tribu de Leví, porque la tribu de Leví es una tribu asignada específicamente para el servicio en el templo. Entonces no tenía un terreno o un territorio asignado para ellos como tribu. Simplemente en cualquiera de las 12 tribus ellos podían ir a vivir allí y las familias correspondientes deberían dejar un terreno para ellos tener su casa y su familia allí. Un poco hablando así en términos generales de la historia. Aquí marco un poco la frontera de la parte del sur de las tribus y aquí marco en azul la parte del norte. Israel, las 12 tribus se dividieron en dos grandes territorios. A uno lo llamaron el Reino del Norte, ¿no? El Reino del Norte que estoy ahí señalando con esa flecha, ¿sí? Que corresponde a la gran mayoría de las tribus. Toda la parte del norte están allí pues asignados, ¿no? Neftalí, Zabulón, Isaacar, Manasés. Y dentro de esas tribus aparece Efraín, el territorio perteneciente a Efraín. Efraín, al reino del norte entonces se le suele llamar también Israel, propiamente dicho, y también en algunos textos se le denomina Efraín. ¿Por qué se le denomina Efraín? Porque esa tribu era muy importante en todo el pueblo de Israel. Fue el hijo menor de José, pero si ustedes leen todo el relato, van a encontrar que el padre de José, o sea, Jacob, cuando estaba ya en sus últimos días, bendijo en primer lugar a Efraín como si fuese el primogénito en vez de Manasés. Esto básicamente estaba repitiendo un poco la historia de él mismo, ¿no? Cuando el padre de Jacob, Isaac, pues lo bendijo a él antes que a Esaú, ¿no? Cuando hubo ese robo, entre comillas, de la primogenitura de parte de Jacob. Entonces allí se repitió un poco la historia y Efraín fue bendecido como el primogénito y Efraín fue una de las tribus más importantes de Israel. Entonces por esa razón en ocasiones se le denomina Efraín al reino del norte. Y al reino del sur normalmente se le llama Judá, sencillamente porque pues allí está la tribu también más importante de Israel, que es Judá. Judá y Benjamín eran las tribus, digamos, relevantes, ¿no? De todo el pueblo. Cuando en el reino del sur también estaba, por ejemplo, la tribu de Benjamín y la tribu de Simeón. Entonces, esa es la respuesta pues, a una de las preguntas. Creo que era Carmen la que preguntaba un poco por qué razón aparece ese nombre ahí de Efraín. Luego, otro detalle importante es que aparecía una palabra que era el efod. ¿Usted recordará? Sí, el efod. Creo que respondí de forma equivocada, porque el efod es básicamente una especie de delantal que utilizaban los sacerdotes. Sí, allí está señalado en la flechita, ¿no? Es el delantal que está debajo del pectoral, ¿no? Ese pectoral que tenía el sacerdote con los escudos de las 12 tribus, ¿no? Es una parte de la vestimenta del profeta. Y luego aquí pongo una fotografía de lo que se conoce como un terafín, ¿sí? Un terafín es una especie de figurilla de un ídolo. Básicamente es como el equivalente hoy día a los amuletos, ¿sí? Las figuritas que llevan muchas personas, por ejemplo, de un santo, ¿no? O de cualquier otra cosa, como una especie de amuleto de la buena suerte. Lo utilizaban entonces también en aquella época porque eran
figuras pequeñas, portables, o sea, la podían llevar encima y representaban pues eso, ¿no? Los ídolos que algunos de ellos adoraban, idolatraban, pues, contrariando al Señor. Bien, dicho esto, entonces ya podemos entrar propiamente al libro de Joel. Aquí tenemos la tabla de distribución de los profetas. Entonces, aquí estoy señalando el profeta Joel tiene una característica y es que no se dice nada de él. Lo único que dice la Biblia es que era hijo de Petuel. Es la única cosa que sabemos de Joel, no sabemos nada más sino eso, su nombre y de quién era hijo, pero no sabemos ni siquiera la fecha precisa en la cual estaba él haciendo su trabajo de profeta, ¿no? Allí en la tabla se sitúa en esa fecha, pero es incierta, ¿no? No podemos saber con precisión. Lo que sí sabemos con precisión es que Joel estaba profetizando a Judá, o sea, al reino del sur, ¿verdad? Al reino del sur, al contrario de Oseas, que Oseas estaba profetizando al reino del norte, ¿no? Por eso menciona a Efraín y menciona a Israel tantas veces. Entonces Joel, en este caso, está profetizando a ese reino del sur. Poco más podemos decir de Joel, de quién era, cuál era su profesión. No sabemos nada más de él. Lo único que podríamos sacar un poco de su nombre es el significado que tenía. Joel significa Jehová es Dios. Es el significado del nombre. Jehová es Dios. Vuelvo y repito, su contexto es desconocido. Bueno, aquí pongo una figura de unas langostas, ¿sí? No las langostas del mar, sino las langostas que se comen el fruto de la tierra, ¿no? Las langostas es la figura que está utilizando el profeta Joel. Ustedes recuerdan que en Oseas utilizaba la figura de la esposa infiel, ¿verdad? Pues Joel utiliza la figura de estos animalitos, ¿no? De las langostas. Habla de los enjambres. En África, si ustedes leen un poco del tema de las langostas, todavía hoy día aparecen esos enjambres de langostas para acabar, arrasar todo lo que es verde de un terreno, ¿no? De un terreno cultivado. Después que pasa la langosta, todo queda completamente arrasado, no queda nada verde porque se lo comen todo. Las langostas cuando llegan prácticamente oscurecen el cielo porque vienen tan juntas todas ellas y tanta cantidad que el cielo se pone oscuro cuando llegan estos enjambres y es una señal tremenda, ¿no? De este bicho que se come y arrasa con todo, ¿no? Es una plaga completa, ¿no? Dice la ilustración que utiliza el profeta Joel. Básicamente, esa ilustración lo que nos habla es, en primer lugar, del juicio de Dios. Y es un juicio, digamos, que tiene una característica particular, ¿no? Porque está utilizando unos animalitos que lo podemos tener en la palma de la mano y en particular a nosotros no nos harían nada, ¿sí? Parecieran inofensivos, pero que en su conjunto son poderosos para traer la hambruna, para sembrar la desesperación en una nación, ¿no? En un pueblo, y es justamente lo que pasó allí al pueblo de Judá, ¿no? El Señor básicamente lo que está diciendo es: yo puedo humillar a este pueblo rebelde usando criaturas tan débiles y tan despreciables como eran las langostas. Así que es un mensaje también contundente sobre el juicio de Dios. Y ese juicio de Dios es un anticipo básicamente de lo que llamamos nosotros el día del Señor, ¿no? De esto vamos a hablar un poco más adelante. Así que en general la idea del profeta Joel es que hay un juicio futuro que se va a cumplir sobre el pueblo de Judá, sobre la nación del reino del sur, se va a efectuar inminentemente por razón de la desobediencia del pueblo y de su rebeldía contra Dios. Es el instrumento que va a utilizar
el Señor es esta langosta, ¿no? Allí habla justamente de eso, de la langosta y de otros roedores que van a pasar y otros animalitos que se van a comer todo lo que hay de por medio. Habla de la sequía también, es decir, está atacando el alimento básicamente del pueblo. Entonces, tengamos en cuenta ese contexto en el cual se desarrolla toda la estructura del libro. El tema de las langostas. Bien. Podemos estructurar el libro de Joel en este bosquejo que aparece allí. 5 puntos principales. El primero lo vamos a llamar el llamado al lamento, ¿sí? Que se corresponde a los versículos, desde el principio hasta el capítulo 2, versículo 11. Está hablando de una forma muy contundente el Señor para que el pueblo se lamente, llore por lo que va a pasar, ¿no? Luego está el llamado al arrepentimiento, a partir del versículo 12, del capítulo 2 hasta el versículo 17. El tercer elemento, el tercer punto de todo el bosquejo es la promesa de la salvación, del versículo 18 del capítulo 2 hasta el versículo 32. Luego la promesa de justicia, todo el capítulo 3 desde el principio hasta el versículo 16. Y luego el llamado a la restauración. O sea, son 5 partes en las que se puede estructurar este libro de Joel, ¿no? El llamado al lamento, el llamado al arrepentimiento, la promesa de salvación, la promesa de justicia y el llamado a la restauración. Ahí en las notas que les pasé por el WhatsApp, hay un error en el último, cuando habla del contexto y el tema de Joel. El último pone el llamado al lamento, y no es el llamado al lamento, sino es el llamado a la restauración, ¿no? Y si quieren, los que estén tomando nota ahí en la hoja pueden corregir esa palabra, ¿no? O llamado a la restauración. Bueno, quizás una de las preguntas que deberemos hacernos, y esa es la que apunta también todo el libro de Joel, es esta, ¿no? Hay un juicio futuro que está anunciando el profeta, que va a afectar nuestra forma de vida, ¿sí? Que va a afectar la forma de vida, en este caso del pueblo de Judá, pero al mismo tiempo nosotros mismos nos vemos confrontados con la realidad de ese juicio futuro, ¿no? Entonces, antes de seguir avanzando un poco, pensemos por un momento cómo debería el juicio venidero, el juicio que se está esperando, afectar nuestra vida hoy. Hoy día, no mañana, sino hoy. ¿Cómo, sabiendo que va a haber un juicio de parte del Señor, sabiendo que va a haber un día del Señor, ese conocimiento del día del Señor, cómo nos afecta hoy a nosotros? Esa es un poco la estructura, ¿no?, de todo el libro, la gran pregunta que surge a partir de lo que leemos. Así que mantengamos en mente esa pregunta, ¿no? ¿Cómo afecta el anuncio de un juicio a nuestra vida cotidiana, ¿no? Nuestra vida hoy día. Vayamos entonces con el primer elemento, ¿no? La primera parte del libro, el llamado al lamento. De Joel 1.1 hasta Joel 2.11. Aquí solamente voy a poner algunos versículos que los considero como versículos clave porque creo que vale la pena a partir de ahí ir sacando el aprendizaje que necesitamos, ¿no? Dice Joel lo siguiente al principio: oíd esto, ancianos, y escuchad todos los moradores de la tierra. ¿Ha acontecido esto en vuestros días o en los días de vuestros padres? Es una pregunta retórica, ¿no?, que hace el profeta. De esto contaréis a vuestros hijos, y vuestros hijos a sus hijos, y sus hijos a la otra generación. O sea, es tan grande lo que va a pasar, es tan apremiante lo que va a suceder, es tan significativo que no va a quedar como una noticia de aquellas que están vigentes solamente por unos 3 días, ¿no? Sí, va a tener una vigencia grande y eso se va a trasladar de una generación a otra. Me preguntaba yo si este tema que estamos viviendo ahora, el tema de la pandemia, que lo estamos viviendo nosotros y nuestros hijos, ellos lo van a contar a sus propios hijos el día de mañana, ¿no? Que hubo una pandemia por allí en pleno siglo XXI, cuando el mundo
se consideraba dueño del asunto y resulta que vino un bichito que nadie conocía y acabó con millones de personas y nos puso en jaque a todos, ¿no? Hasta quedar encerrados en nuestra casa y no poder salir escasamente a hacer la compra y poco más. Claro, es un acontecimiento histórico muy relevante que seguramente va a prolongarse en el tiempo de nuestra propia historia. Pues esto es a lo que está apuntando el profeta Joel, ¿no? Va a suceder algo tan extraordinario, tan fuera de lo común, que va a ser noticia incluso 3 o 4 generaciones más adelante, ¿no? Y luego viene esto de lo que habla de la langosta, ¿no? O sea, lo que quedó de la oruga comió el saltón, y lo que quedó del saltón comió el revoltón, y la langosta comió lo que el de revoltón había quedado. Bueno, allí nombra unos bichitos, ¿no? Que son el saltón, el revoltón, la langosta, la oruga. Todos esos son insectos devoradores de hojas, ¿no? Básicamente. El saltón que se nombra aquí es lo que nosotros conocemos como el saltamontes. Básicamente, el saltamontes, sobre todo hay una clase de saltamontes que tienen unas alas muy rudimentarias, ¿no? No son las alas bonitas, bien hechas, sino que tienen unas alas rudimentarias. Pues es un saltamontes en particular, ¿no? El saltón. Y el revoltón es una oruga, es una especie de oruga que justamente ataca a la vid, o sea, la planta de la vid. Entonces habla básicamente de insectos devoradores, ¿no? La oruga, el saltamontes, el revoltón y la langosta, todos ellos son devoradores, pero quizás el más relevante de todos ellos es la langosta, porque es muy, muy agresiva la langosta, ¿no? A lo que ataca lo deja sin nada, como comenté hace un momento. Así que lo que está hablando el profeta es que van a venir estas plagas una tras otras y se van a comer absolutamente todo lo verde que hay en la nación. No va a quedar nada de alimento. Incluso los animales, el ganado, se va a quedar sin qué comer. Y van a estar llorando también los animales porque no hay que comer, ¿no? Y la gente se va a quedar sin alimentos. Eso básicamente es lo que dice la primera parte del texto, ¿no? Ahí en el versículo 5, por ejemplo, dice: despertad borrachos y llorad, gemid todos los que bebéis vino, porque no va a quedar nada de la vid para que puedan beber vino, ¿no? E incluso llega a decir que esta langosta es como si fuesen los dientes de un león, ¿no? Van a devorarse todo y no va a quedar nada, ¿no? Eso lo dice posteriormente en versículo 6. Habla de la higuera, bueno, habla de cómo va a asolar estas plagas a todo el territorio de Judá. Entonces toda esa realidad es un llamado al lamento. Aquí estoy poniendo esta figura de las langostas. Ahí van las langostas sobre el suelo caminando, ¿sí? Y es como un ejército. Incluso en Proverbios se habla de que la langosta es como marchan, ¿no? Por cuadrillas. Aun cuando no tienen capitán, dice en Proverbios. Pero marchan en cuadrillas y mientras van avanzando, eso que antes era verde, cuando pasa la plaga, queda completamente pelado, el suelo sin nada verde, ¿no? Queda todo arrasado. Esa es un poco la ilustración de la fotografía, ¿no? Con las langostas allí. Y luego saltemos un momento al versículo 10, porque nos dice un poco la conclusión de esta parte, ¿no? El campo está asolado, se enlutó la tierra, porque el trigo fue destruido, se secó el mosto y se perdió el aceite. No quedó nada. Este es un asunto que a la luz de nuestros días nos cuesta verlo, ¿no? ¿Por qué? Porque nosotros tenemos en abundancia alimentos. O sea, a nosotros nos sobra la comida, ¿verdad? No sé, no recuerdo ahora mismo los datos, pero nosotros somos la generación que más alimentos desperdiciamos. Más tiramos a la basura lo que nos queda, ¿no? Pero esto no ha sido así todas las épocas de la historia, ¿sí? Incluso una de las grandes preocupaciones que hubo cuando comenzó la pandemia el año pasado, ustedes recuerdan,
era que la gente salía al supermercado a comprarse y abastecerse de alimentos, porque la preocupación era que nos quedáramos sin alimentos, ¿verdad? Que hubiera falta de comida, y cuando hay falta de comida, pues la situación es apremiante, ¿no? Porque podemos prescindir de cualquier cosa, ¿no? Podemos prescindir de viajar, podemos prescindir de comprarnos unas bambas nuevas, podemos prescindir de cualquier cosa, pero si nos falta la comida, la cosa se pone de otro color. Y esto es justamente lo que estaba aconteciendo a Israel, ¿no? El campo está asolado y se enluta la tierra, dice allí en el versículo 10. Bueno, ese llamado al lamento entonces se puede concretar en estos versículos 14 y 15. Dicen, proclamad ayuno, convocad a asamblea, congregad a los ancianos y a todos los moradores de la tierra en la casa de Jehová vuestro Dios, y clamad a Jehová. Clamad a Jehová. Quizás el momento histórico que vivía el pueblo de Judá lo podríamos comparar con nuestro momento histórico. Hoy día nosotros no nos preocupamos mucho por la comida, ¿verdad? Quizás si nosotros hacemos nuestro presupuesto de gastos al mes, vamos a encontrar que el gasto en comida es más pequeño que otros gastos que tenemos. ¿Sí? Si ustedes hacen el ejercicio van a encontrar eso, ¿no? Es más barato comer que pagar el alquiler o que pagar, bueno, qué sé yo, el transporte y tantas cosas que tenemos que estar pagando, ¿no? Los servicios públicos, etcétera. Por lo tanto, pareciera que no nos preocupa esto, ¿verdad? Pero si nos quitaran la comida, este llamado que está haciendo Joel aquí en estos versículos cobraría una vigencia tremenda para nosotros, ¿no? ¿Sí? Y quizás el pueblo de Judá no lo veía tan inminente y por eso ellos como que les extrañaba estas profecías, ¿no? ¿Cómo así que va a venir una sequía si aquí lo que tenemos son campos con cultivos, están las vides, están las higueras, está todo allí para comer? ¿Qué nos hablan, no? De falta de alimentos. Pero el Señor está haciendo un llamado por el profeta. Ayunad, reunidos como pueblo, congregad a los ancianos y todos los moradores de la tierra en la casa de Dios. ¿Para qué? Para clamar a Dios. Para clamar por misericordia, ¿no? Es ese llamado al lamento, ¿no? Desde esta primera parte. Clamar a Jehová es el llamado. Y esto tiene mucho que ver porque si ustedes ven allí, si tienen la Biblia abierta, hay una transición entre el versículo 14 y el versículo 15. El versículo 14 se está refiriendo a la plaga que iba a venir a Judá. Pero miren lo que dice el versículo 15. Dice, ay del día, porque cercano está el día de Jehová, y vendrá como destrucción por el Todopoderoso. Hace un enlace allí, un puente entre el día de que venga el saltamontes que vengan las langostas a devorarse lo verde, con el día de Jehová. Y menciona ese día, ¿no? El día de Jehová vendrá como destrucción por el Todopoderoso. Bueno, este versículo, realmente el versículo 15, es el primero de muchas referencias al día del Señor que aparecen en todos los profetas menores. El día de Jehová. No solamente los profetas menores, nosotros lo leemos en muchos otros textos de la Biblia, ¿no? El día del Señor. A estos profetas les preocupa que el pueblo sufra desastres como esto y que incluso, a pesar de esos desastres, no se arrepientan. No se arrepientan. Y esa es la preocupación nuestra, ¿no? Cuando nosotros hablamos con nuestra familia, le hablamos de Cristo, le hablamos de que hay un juicio, de que merecemos el castigo de Dios por nuestros pecados. Cuando le hablamos de la necesidad de un lamento, de un arrepentimiento, de que vengan al Señor, de que se conviertan de sus malos caminos, nos queda muchas veces esa preocupación, ¿no? De que todas esas palabras para ellos son como vacías, ¿no? Parece que no les impacta. Y como que no tiene la fuerza que debería. Y esa era la preocupación también de los profetas, ¿no? Que todo lo que hablaban
Ustedes leen, por ejemplo, el profeta Jeremías, el profeta Isaías, con tanta insistencia, tantos años hablándole al pueblo de que iba a venir la destrucción, de que iban a venir a destruir el templo, a destruir la ciudad, y insistían una y otra vez al arrepentimiento y el pueblo hacía oídos sordos. No es conmigo. Y más bien buscaban otros profetas que les hablaran otras cosas, ¿no? Que iban a ser prósperos, que todo iba a ir bien. Y prácticamente la historia de los pueblos a los cuales hablan estos profetas es la historia del mundo hoy día. El mundo quiere escuchar son promesas bonitas, ¿verdad? Que todo va a ir bien, que esta crisis económica va a pasar muy pronto y que vamos a volver a la prosperidad, que va a haber prosperidad para todos, y esas son las promesas vacías, ¿no? Y eso es lo que busca el mundo, que le den ese tipo de promesas. Pero cuando hablamos del juicio de Dios, cuando hablamos de que hay un día del Señor, la gente cierra sus oídos y no quiere escuchar. Pero los profetas no tenían, al final de cuentas, que detenerse frente a la negativa del pueblo a escuchar, y siempre seguían insistiendo porque era la orden del Señor. Hablen estas profecías, repítanla, vuelvan a hablar al pueblo. ¿Por qué? Porque el Señor es así, insiste, insiste, insiste para que vengan al arrepentimiento. Nosotros, por lo tanto, tenemos que hacer lo mismo, hermanos, porque nosotros somos hoy día los instrumentos de Dios para hablar acerca del día del Señor, ¿no? Así que necesitamos escuchar esa advertencia y proclamarla también, recordando aquel día, que Dios pondrá fin a la historia. Bien. Y así llegamos a los últimos versículos de esta primera parte, los versículos 10 y 11 del capítulo 2. Dice, delante de él temblará la tierra, se estremecerán los cielos. Está hablando del día del Señor, ¿no? Aquí vemos esa connotación del futuro, de la profecía, ¿no? Hay un futuro inmediato que es la destrucción de los cultivos de Judá, pero hay un futuro más distante, ¿no? Y aquí está haciendo mención a ese futuro más distante. Delante de él temblará la tierra, se estremecerán los cielos, el sol y la luna se oscurecerán, y las estrellas retraerán su esplendor, dice el versículo 10. ¿Les suena conocido ese versículo? ¿Sí recuerdan haberlo escuchado de otra persona? ¿Sí? ¿Quién lo recuerda? ¿Quién dijo básicamente lo mismo? Bueno, aquí les voy a ayudar un poquitín. Pastor, creo que es en el libro de Tesalonicenses. En Mateo, sí, Mateo. también, pero Mateo también, o sea, el Señor mismo, el Señor Jesús está hablando. Dice, e inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, el sol se oscurecerá. Es lo mismo que está diciendo Joel, ¿verdad? Allí arriba. Sí, la luna no dará su resplandor. Allí arriba dice, el sol y la luna se oscurecerán, las estrellas caerán del cielo y las potencias de los cielos serán conmovidas. Vemos allí el anuncio del día del Señor en Joel, y luego también el Señor Jesús hablando del día del Señor. Hay ese paralelismo, ¿no? Tan marcado en la Biblia, que nos habla de que toda la Biblia es inspirada por el Señor y concuerda perfectamente, ¿no? Luego dice el versículo 11, y Jehová dará su orden delante de su ejército. Sí, hermanos, es que es tan extraordinario como hace el profeta Joel esa comparativa, ¿no? Va a venir un ejército poderoso de langostas. Ese bichito que lo podemos poner del pie encima y no queda nada de él. Va a venir un ejército de langostas y va a acabar con toda la comida de este pueblo, de esta nación, y van a llorar, van a morir de hambre, incluso los animales van a quedar sin nada que comer. Hermanos, y aquí el Señor nos está hablando de su ejército. No está hablando de langostas, está hablando de su ejército. Dice, Jehová dará su orden delante de su ejército, porque muy grande es su campamento. Fuerte es el que ejecuta su orden, porque grande es el día de Jehová y muy terrible. ¿Quién
podrá soportarlo. Wow, cuando uno lee esto de Joel, realmente conmueve el corazón, ¿no? ¿Por qué? Porque el Señor está hablando de... Los profetas tienen esa característica. Cuando nosotros leemos los profetas nos resulta a veces difícil interpretarlos porque van hablando de un tiempo cercano y de un tiempo distante, ¿no? Y están como mezclando las dos cosas y por eso nos resulta complicado a veces leerlos. Pero aquí está tan claro, tan diáfano que podemos entender claramente que se está refiriendo al gran día, ¿no? Al día que Cristo vuelva por su iglesia, al día que Él venga a ejecutar su juicio contra las naciones, aquel día en que nosotros los creyentes podemos gozarnos de encontrarnos con Cristo, pero los incrédulos van a estar llorando y lamentándose de no haber escuchado el mensaje de los profetas, ¿no? El mensaje del Evangelio. ¿Quién podrá soportar ese día si viene Él con todo su ejército? Muy grande es su campamento. Ese es el llamado al lamento que aparece entonces en la primera sección del libro de Joel. Bien, esta pregunta es importante. ¿Quién podrá soportarla? Porque esta pregunta hay que responderla, tenemos que responderla. O sea, no es una pregunta retórica que se queda en el aire, ¿no? Un poco más adelante vamos a ver quién es el que puede soportar el día de Jehová. Bueno, pasemos de momento al llamado al arrepentimiento, que es la segunda parte, que se corresponde con del pasaje de capítulo 2:12 hasta el 2:17. Si tienen abiertas sus Biblias, me gustaría que la tuvieran allí. Porque vamos a estar leyendo algunos, aparte de ese texto que es tan especial. Está hablando del arrepentimiento. Dice así en los primeros versículos 12 y 13. Por eso pues, ahora dice Jehová, convertíos a mí con todo vuestro corazón, con ayuno y lloro y lamento. Ese es el llamado urgente del Señor a un arrepentimiento genuino, ¿no? Ahí lo está diciendo, ¿no? Por eso pues ahora dice Jehová, convertíos a mí, volveos a mí, dejad de darme la espalda, está diciendo el Señor, miradme, con todo vuestro corazón, con ayuno y lloro y lamento, rasgad vuestro corazón, dice, y no vuestros vestidos. Ellos tenían la costumbre, ¿no? Los judíos, de rasgarse las vestiduras cuando había algo por luto, ¿no? Se rasgaban las vestiduras y se echaban ceniza encima, pero el Señor les dice, dejen de hacer eso, rasgan su corazón y conviértanse de verdad al Señor. Convertidos en Jehová, vuestro Dios, porque misericordioso es y clemente, tardo para la ira y grande en misericordia y que se duele del castigo. Es de estos versículos que insisto tanto en estas clases que merece la pena subrayarlo, ¿no? Merece la pena subrayarlo porque es un llamado urgente. Y también es una exposición de quién es Él, ¿no? Rasgad vuestro corazón y convertidos a Jehová, porque es misericordioso y clemente, tardo para la ira y grande en misericordia, y se duele del castigo. Se duele, así como nosotros, los que somos padres, lo sabemos, ¿verdad? Nos duele castigar a nuestros hijos, ¿no? No nos deleitamos en hacerlo. Todo lo contrario, nuestro corazón llora cuando tenemos que reprender y castigar a nuestros hijos. Eso le pasa al Señor, pues de una manera muchísimo más clara, ¿no? Para sus ojos. Él se duele de tener que castigar a sus hijos. Por eso ese llamado de convertirnos al Señor. Ese es el llamado al arrepentimiento. Convertidos a mí, convertidos a Jehová. ¿Quién más puede protegerte del día de la ira de Dios sino Dios? ¿Quién puede hacerlo? Sino solamente Dios, ¿verdad? ¿Quién más fuerte que Dios para protegernos de su ira?
Él mismo, ¿verdad? O sea, que Él mismo va a castigar, pero Él mismo es misericordioso. Por lo tanto, ese llamado a convertirnos a Él es un llamado a buscar su misericordia, a buscar su clemencia, ¿no? A no salir corriendo de Él, sino más bien acercarnos a Él, ¿verdad? Ese es el llamado del Señor, ¿no? Porque grande es el día de Jehová y muy terrible. ¿Quién podrá soportarlo? Fue el texto que leímos hace un momento, ¿no? ¿Quién podrá soportarlo? Y he puesto esta figura allí, ¿no? Esta figura allí porque está representando una persona en prisión. Esa persona en prisión, la prisión tiene una puerta, ¿sí? La Biblia nos dice quién es la puerta. La puerta para liberarnos de nuestra prisión es el Señor Jesucristo, ¿sí? Y además Él tiene la llave y abre esa puerta. ¿Qué es lo que tenemos que hacer nosotros? Pasar esa puerta, ¿no? Y pasar esa puerta es convertirnos al Señor. Él abre la puerta generosamente y nosotros pasamos esa puerta, aquellos que escuchamos y vemos la puerta abierta del Señor Jesucristo. Siempre pongo una ilustración, ¿no? Tal vez me la han escuchado en otras oportunidades, pero es muy clara, ¿no? El ser humano sin Cristo es como un condenado a la pena capital, ¿no? A la pena de muerte, allí en el corredor de la muerte. Allí estamos solamente esperando que venga el día del Señor, el día en que llegue la ejecución de la sentencia que ya está dictada contra el pecador. Y la única esperanza que hay es que haya clemencia. No hay otra posibilidad. Ya el juicio está dictado. Y los hombres que están allí en ese corredor de la muerte, lo que esperan es que en el último segundo se haga una llamada de clemencia, ¿verdad? Sí. Pero ¿qué es lo que ha hecho el Señor? El Señor es como el hijo del gobernador del estado. ¿Qué es lo que hace? El hijo del gobernador va a la cárcel, abre la puerta, saca al prisionero que estaba condenado a muerte y él se pone dentro y cierra la puerta. Y él es condenado y es ejecutado para que se cumpla la justicia de verdad. Eso es lo que ha hecho el Señor contigo y conmigo. Nos ha liberado de esa condición en que estábamos condenados y Él mismo se puso dentro para morir por nuestros pecados. ¿No les parece extraordinaria, hermanos, esa obra de Cristo? Él es el que puede soportar el día terrible de Dios. Lo soportó en la cruz del Calvario cuando su Padre le dio la espalda, no lo miró más porque estaba llevando el pecado tuyo y el mío allí en la cruz del Calvario. Cuando el Señor exclama, Padre mío, ¿por qué me has desamparado? Está diciendo eso. Has girado tu rostro y ya no me miras más, porque llevo todo el pecado de la humanidad sobre mis hombros. Y Dios, que es santo, no puede mirar el pecado. Y abandonó a su Hijo en la cruz del Calvario para que Él muriese en nuestro lugar, en tu lugar y en mi lugar. Esa es la obra de Cristo, hermano. No nos cansemos de intentar conocerla mejor, de interpretarla mejor a la luz de nuestra propia condición, porque es admirable la obra de redención de Cristo, hermanos. Bueno, la promesa de salvación, que es la tercera parte, comienza allí en el versículo 18. ¿Por qué Dios salva? Quisiera hacer esa pregunta. ¿Por qué salva a Dios? Pastor, tal vez por misericordia, ¿verdad? Y por gracia únicamente. ¿Ah? Sí. Sí, son como los medios que Él utiliza para salvar, ¿no? Pero la razón para salvar, ¿cuál es? Para su gloria. Para su gloria, efectivamente. Él nos salva a nosotros, pero para su gloria, para su exaltación, para que incluso los ángeles puedan ver ese atributo tan maravilloso que es la gracia de Dios
y entonces se inclinen delante de Él para adorarle, para glorificarle, para que nosotros que somos salvos nos postremos delante de Él siempre para alabarle por su gloria, por su grandeza, ¿no? Por eso salva el Señor, por eso es que salva, y esto lo deja tan claro allí, en esos versículos. Leamos el versículo 17, dice, ¿por qué han de decir entre los pueblos, ¿dónde está su Dios? ¿Por qué han de decir eso? Así que es interesante ver el motivo del Señor para saber por qué salva a ese pueblo. Realmente la preocupación de Joel es que las naciones se van a burlar de Dios, ¿verdad? Se van a burlar de la nación porque Dios parece que no existiese, ¿no? ¿Dónde está su Dios? Es como una pregunta de burla, ¿no? Cuando los pueblos vean a la nación destruida. Por tanto, a fin de vindicar su propia gloria, observemos este siguiente versículo, el versículo 18, ¿no? Y Jehová, solícito por su tierra, perdonará a su pueblo. Wow, tremendo, ¿no? ¿Por qué han de decir los pueblos dónde está su Dios? La respuesta es esa: Jehová, solícito por su tierra, perdonará a su pueblo, para que su nombre sea vindicado, para que su nombre sea exaltado, para que las naciones sepan que hay un Dios, que es un Dios poderoso para salvar. Esa es la razón por la cual el Señor nos salva, queridos hermanos, por su buen nombre, por su gloria, por su exaltación. Dios salva a un pueblo y así también nos salvará a nosotros. No hay ninguna sombra de duda de que esto que dice el versículo 18 es también para nosotros, ¿verdad? Él nos salva no por nosotros. Realmente el fin último de la salvación no eres tú ni soy yo, es Él. Es la exaltación de Él, de su nombre, de su gloria. Y Él está comprometido con eso. Por lo tanto, lo cumplirá. Y ahí radica nuestra confianza en Él, ¿no? Bueno, el mundo entero sabrá que Dios salva a su pueblo. Que hay una iglesia que el Señor ha sostenido a través de los siglos. Que hay una iglesia que Él vendrá a recoger un día. Que hay una iglesia que va a hablar de que Dios es bueno, de que Dios es glorioso, de que Dios cumple sus promesas, de que Él es poderoso y que nada se escapa de sus designios. Es su gloria, el fin último de nuestra salvación, hermanos. Y así lo dice el versículo 27, allí mismo en ese texto de Joel 2, dice, y conoceréis que en medio de Israel estoy yo. Qué bueno, ¿no? Y que yo soy Jehová vuestro Dios y no hay otro, y mi pueblo nunca jamás será avergonzado. Qué bueno es el pueblo del Señor, hermanos. ¿No les parece maravilloso? Es extraordinario ser pueblo de Dios, por lo que Él es, no por lo que somos nosotros, sino por lo que Él es. Ese versículo 27 también hay que subrayarlo ahí en sus Biblias, hermano, no tengan miedo de rayar las Biblias con estos versículos tan bonitos, ¿sí? Conoceréis que en medio de Israel estoy yo, y que yo soy Jehová vuestro Dios, y no hay otro, y mi pueblo nunca jamás será avergonzado. Amén, que así sea. El día del Señor. Sí, el día del Señor. Sí, lo que digo allí, ¿no? Para la humanidad sin Cristo, rebelde contra Él, el día del Señor es un tiempo de ajuste de cuentas y de justicia. Pero para aquellos que se arrepienten y se someten con gozo a Él, es un día de misericordia y de alegría. Es verdad, si vemos el día del Señor como eso, ¿no? Como el día final. Pero el día del Señor tiene muchas aristas, ¿no? He puesto este trasfondo allí en la diapositiva porque quería señalar algo con respecto a los profetas, hermanos. Y quizás voy a leer un párrafo de un autor que dice lo siguiente con respecto a las profecías. Las profecías del Antiguo Testamento tienen una característica y es que tienen momentos diferentes de cumplimiento, ¿no? Un momento específico de cumplimiento de esa profecía de que vinieron las langostas, el revoltón, el saltón y comieron toda la comida de los judíos. Y vino ese día del Señor para ellos
Y también es verdad que va a venir un día del Señor para nosotros como iglesia en el cual nos vamos a gozar de su misericordia y de su salvación, de su gracia. Y también hay otros momentos que históricamente se reconocen como días del Señor, ¿no? Para algunos de mucha alegría. Entonces, este autor dice lo siguiente: es como mirar esa cadena de montañas que vemos ahí al fondo de la diapositiva. Es como mirar una cadena montañosa desde una gran distancia, donde todas las montañas parecen estar una al lado de la otra. Pero cuando llegas a las montañas encontrarás que las grandes distancias separan una montaña de la otra, ¿verdad? Yo creo que todos hemos experimentado alguna vez que hemos ido a alguna montaña, ¿no? Y aparentemente cuando vamos por la carretera conduciendo, vemos las montañas cerquitas una de otra, pero cuando llegamos a un pico de alguna de ellas y vemos el siguiente, realmente están bastante lejos, ¿no? Eso es lo que pasa con las profecías, ¿no? Encontramos el cumplimiento, pero hay otro cumplimiento más adelante. Entonces, tengamos en cuenta eso cuando leemos los profetas. Y una de esas montañas, uno de esos picos, es el que aparece en Hechos 2:17. ¿Sí? Ahí ustedes recuerdan cuando Pedro dio su primer discurso, ¿no? Si alguien puede leer ese pasaje, 2:17. Hechos 2:17. El que está en la pantalla, ¿no, profesor? Ay, perdón. A ver, Yo no lo leo. tengo aquí, pastor. ¿Lo lees tú? No, está bien, léalo usted. Hechos 2:17, ¿no? Sí. Y en los postreros días, dice Dios, derramaré de mi espíritu sobre toda la carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, vuestros jóvenes verán visiones, y vuestros ancianos soñarán sueños. Uh-huh. Amén. Amén. Pedro, ¿a qué se está refiriendo en ese momento? A la profecía de Joel, ¿no? Sí, pero ¿qué estaba aconteciendo De ahí? lo que iba a pasar ahora mismo en la iglesia. Lo que Era iba a Pentecostés. manifestar el Espíritu Santo El ahora. Pentecostés. Eso era lo que estaba pasando en ese momento, justamente, ¿verdad? Sí, Cuando Pentecostés. El Pedro, movimiento del Espíritu Santo. cuando Pedro hizo esa predicación, entonces les explica a la audiencia que estaban viendo lo que está sucediendo y le dice: este es el día Lo que estaba profetizando. Joel, que vuestros jóvenes verán visiones. Y eso es justamente lo que aparece allí en Joel, el capítulo 2, el versículo 28. Si lo leemos allí, lo vemos con claridad, ¿no? Después de esto derramaré mi espíritu sobre todo ser humano y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas y vuestros ancianos soñarán sueños y vuestros jóvenes verán visiones. Estaba Pedro citando a Joel, y lo estaba citando en ese momento. Entonces vemos ahí un pico, ¿no? De ese cumplimiento de la profecía, ¿verdad? Increíble esto, ¿no? ¿Cómo se cumple la Y la profecía? coherencia, pastor, de esto. Ajá. Sí, Oh. hermano, es que la palabra del Señor es tan extraordinaria que nos faltarán años en la vida para poderla entender en toda su dimensión. ¿Cuántos años pudo haber entre Joel y en Hechos en Pedro? No tenemos la datación exacta de Joel, ¿no? Pero alguna estimación habla de que fue alrededor del año 600 por allí, antes de Cristo. O sea, que debió pasar unos 7 siglos entre Joel y Pedro, ¿no? Bueno, sigamos adelante. Solamente quería resaltar esto de las montañas para cuando leamos profecías que podamos ver con esa característica, ¿no? De los picos de las montañas. Bueno, y este es el texto, ¿no? Que estábamos... aquí estamos ya en la cuarta parte, perdón. La promesa de justicia que aparece ya en el capítulo 3.
versículos 1 al 16. Como siempre voy a leer solamente algunos versículos. Dice, porque he aquí que en aquellos días y en aquel tiempo en que haré volver la cautividad de Judá y de Jerusalén, reuniré a todas las naciones, las haré descender al valle de Josafat, y allí entraré en juicio con ellas a causa de mi pueblo, y de Israel mi heredad, a quienes ellas esparcieron entre las naciones y repartieron mi tierra. ¿Qué es lo que comienza a decir el Señor a través del profeta Joel en este capítulo 3? Él comienza a hablar de la justicia que va a aplicar contra las naciones que se han burlado y que se han enseñoreado de Israel y de Judá. Sí, ellos no van a pasar de largo. Como dicen aquí, no van a ir de rositas, ¿no? Ellos también van a sufrir el juicio de Dios. Es verdad que han sido instrumentos de Dios para ejecutar su juicio contra la nación, contra su pueblo, pero ellos mismos van a padecer el juicio del Señor. Ellos mismos van a sufrir. Él es el vengador de nuestro Señor. Y aquí está hablando de eso justamente, ¿no? Entraré en juicio con ellas a causa de mi pueblo. El Señor una y otra vez, ya en el Nuevo Testamento, nos invita a que nosotros no busquemos la venganza, ¿verdad? Porque mía es la venganza, dice el Señor, ¿no? Él pagará. Entonces, nosotros no somos los que debemos vengarnos de los que se burlan de nosotros, de los que nos insultan, de los que apresan a algunos. Hoy justamente estaba recibiendo un mensaje de nuestro hermano Paul Washer que decía que debíamos orar por una nación en Asia que está sufriendo la persecución de cristianos, ¿no? Hay niños cristianos que están siendo violados, están siendo asesinados por el hecho de ser creyentes, de ser cristianos. Hoy mismo, nosotros aquí estamos bien, pero hay naciones que están sufriendo mucho, ¿no? Y también ya existen pastores que están siendo tomados prisioneros por hablar del Evangelio tal como está escrito, ¿no? Así que esos perseguidores, esos que aplican esas injusticias al pueblo del Señor, el Señor los tiene también allí en su mira, ¿no? Y no van a escapar de Él. Dios promete hacer justicia a las naciones que han atormentado pecaminosamente a su pueblo. Y luego en el versículo 16, ya cuando se cierra esta promesa de justicia, he puesto esa figura porque es el Señor que ya no viene como un cordero, sino como un león, ¿no? Y lo dice allí en el versículo 16. Y Jehová rugirá desde Sión y dará su voz desde Jerusalén y temblarán los cielos y la tierra. Pero Jehová será la esperanza de su pueblo y la fortaleza de los hijos de Israel. Eso es, hermanos. Nuestro Señor es el león que ruge para proteger a su pueblo. Y luego está la quinta parte, que es el llamado a la restauración, ya a partir del versículo 17. Bueno, aquí tengo escrito el versículo 18 que dice, sucederá en aquel tiempo que los montes destilarán mosto y los collados fluirán leche. Vamos viendo el contraste, ¿no? Entre lo que comenzó hablando de la oruga y del saltón, revoltón, de la langosta. Ahora miren lo que el Señor dice. En aquel tiempo, los montes destilarán mosto, los collados fluirán leche, y por todos los arroyos de Judá correrán aguas, y saldrá una fuente de la casa de Jehová, y regará el valle de Sittim. Judá será restaurado, en otras palabras, en su relación con Dios. Nunca más volverá a saborear los amargos frutos del pecado. Y esto está hablando de la redención de la iglesia, de la redención del pueblo de Dios, ¿no? Todo el universo será renovado. Habrá un cielo nuevo y una tierra nueva. Estará la nueva Jerusalén, que es nuestro Señor Jesucristo. Todo el universo será renovado. Y esto debería recordarnos que la Biblia no describe meramente la salvación como la liberación de un castigo, el castigo de Dios, sino describe como la restauración de un pueblo para la gloria del Señor, otra vez, ¿no? Para la exaltación de su nombre.
Ese es el llamado entonces a la restauración, la promesa de restauración de parte del Señor. Es precioso, ¿no? El libro de Joel. Aquí ya estamos terminando, ¿no? Dice el versículo 17, que no lo apunté allí, pero lo tengo subrayado aquí en la Biblia. Dice, entonces conoceréis que yo soy Jehová vuestro Dios, que habito en Sión, mi santo monte. Jerusalén será santa y extraños no pasarán más por ella. Bueno, espero que estén animados a leer todo el libro de Joel, hermanos. Es Amén. extraordinario, de verdad. Precioso. Sí. Bien, hermanos, aquí tenemos el bosquejo tal como lo hemos visto, así a vuelo de pájaro, pero creo que ha sido bueno verlo bajo esta perspectiva. Pero si ustedes ven cada una de estas etapas en que está dividido el libro de Joel, realmente lo que tenemos es el bosquejo del Evangelio, ¿verdad? Está el llamado a lamentarnos por nuestro pecado, por nuestra maldad. Está el llamado a arrepentirnos. Está la promesa de salvación, que es la buena noticia. Está la promesa de justicia cumplida en Jesucristo, que Cristo cumplió la justicia de Dios en nosotros. Y ahí está el llamado a la restauración. Un día, cuando estemos en tierra nueva, que el Señor va a recrear para nosotros, ¿no? Vemos el panorama del Evangelio aquí en el libro de Joel, completo y perfecto, ¿no? Es una bendición poder leer Joel hoy día, cuando ya entendemos de qué va el Evangelio, ¿verdad? Sí, el libro de Joel es ese panorama de dos caras, ¿no? El que deja el juicio de Dios, pero la restauración del Señor para su pueblo. Gracias al Señor por su palabra.